con Félix Narváez. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta De 8 a 9 con Félix Narváez. 8 en punto de la mañana. Un cordial saludo a nuestros oyentes en el país. Lo hacemos desde Sucesos, Opinión y Noticia Independientes. En los siguientes minutos anunciamos la presencia del productor de televisión, analista, comentarista, Carlos Vera. En un momento nos acompaña aquí en Sucesos. Vamos con la revisión de los principales titulares de la prensa, empezando por la primera página del diario El Universo. Y recuerde usted, más de 26.000 jóvenes insertados al mercado laboral por el programa Empleo Joven de la Alcaldía de Quito. Juntos trabajamos para vivir mejor, lo dice la Alcaldía de la capital. Brevísima referencia de los principales titulares de la prensa. Ya mismo nos acompaña Carlos Vera. Muy oportuna su presencia aquí en la capital de la República. En un momento estaremos con él para analizar cómo está marchando este país. Primera página del diario La Hora. Desinterés por el Consejo. Ayer concluyó la entrega de postulaciones. El nuevo Consejo de Participación que saldrá de las urnas reemplazará al actual. Primera página de La Hora. La economía crece en menos del 1%. Otro titular de este medio de comunicación, el Banco Central del Ecuador, publicó ayer las cifras de la evolución del Producto Interno Bruto con corte al segundo trimestre del 2018. Se pide arresto domiciliario para exagentes debido a que la vulnerabilidad de los exagentes de inteligencia procesados por el secuestro de Fernando Balda, Raúl Chicaiza y Jessica Falcón habría aumentado en las cárceles en las que están ingresados. Su abogado, Diego Chimbo, solicitó ayer a la jueza Daniela Camacho que ordene su traslado a otros centros carcelarios o que se dicte el arresto domiciliario. Los detenidos están en peligro. Ya mismo nos acompaña Carlos Vera, mucha atención, cordialmente invitados, muchas cosas que hablar con él. Primera página del diario El Universo. Pichincha tiene más postulantes al Consejo de Participación Ciudadana. Inscripciones en el Consejo Nacional Electoral no llegaron a los 100. Industria de la cocina de gas toma impulso o reimpulso. Un dato muy importante que tiene usted que anotar. El lunes El País, el Ecuador, dará visas electrónicas con el propósito de agilitar y facilitar la regulación a los ciudadanos extranjeros, especialmente a los venezolanos. La Cancillería ecuatoriana anunció la implementación de la visa electrónica a partir del próximo día lunes. Volvemos en un momento aquí en Sucesos. Muchísimas gracias por su sintonía. Mucha atención. Nos aprestamos a recibir al periodista Carlos Vera. Con 3 minutos. Incitación al fraude procesal y tráfico de influencias. Uno de esos dos posibles delitos, o los dos a la vez, dejó flotando la asambleísta correísta Sofía Espín tras su inesperada visita
a la agente policial Diana Falcón, quien está detenida por su participación en el secuestro del ex asambleísta ecuatoriano Fernando Balda, hecho ocurrido en Bogotá hace 6 años. La asambleísta Espín visitó a la procesada policía Falcón para pedirle que retire su relato judicial donde involucra al entonces presidente Correa en ese secuestro. La singular visita de Espín a Falcón es el último escándalo dentro de graves problemas mayores que paso a paso van tomando forma y apuntan a Correa y su círculo de confianza como los responsables. Simultáneamente corre el proceso investigativo sobre la muerte del excomandante de la FAE, general Jorge Gabela. Es el llamado caso Gabela, donde todo apuntaría a que el alto oficial fue liquidado para solo así parar sus reclamos y denuncias de negociados entre altos bastidores de la institución militar. En público, el general Gabela puso énfasis en la millonaria compra de helicópteros a la India, aparatos que uno a uno se fueron cayendo a la tierra, pero confirmaron las sospechas de un posible negociado. La escandalosa secuencia del caso Gabela se completa hasta aquí con la desaparición misteriosa del informe pericial, donde se daba cuenta de los posibles autores de ese crimen. El presidente Correa o expresidente Correa y otros niveles oficiales habrían conocido esa información, pero ahora asimismo misteriosamente desconocen. Y por si todo eso fuera poco, la verdad sobre el llamado 30S es otro fantasma que tampoco deja en paz y cada vez con más insistencia a la ex cúpula gobernante siempre encabezada por el presidente Correa. Cada vez más a la vista está la censurable rebelión policial en defensa de aspectos salariales amenazados por un proyecto de gobierno y que se convirtió en una balacera para victimizar al exgobernante protegido, nunca secuestrado, en el mismísimo hospital de la policía de este país. Y lo gravísimo de ese escándalo llamado 30S del 2010 es que murieron 5 personas al calor de una balacera entre policías y militares, y donde Correa cuidó todos los detalles para asomar justamente como víctima. Una vez más, salvado por ese operativo, Correa proclamó el fracaso de un supuesto golpe de Estado en su contra. Las noticias han impactado en el país, en el mundo y en la ciudad. Sus protagonistas están en Sucesos para responder preguntas del periodismo profesional. Que el público saque sus propias conclusiones. Actualmente analista y antes por largo rato uno de los mejores entrevistadores de este país, mi amigo de siempre, Carlos Vera Rodríguez, está en Sucesos. Un honor tenerle por acá. Sucesos Radio Televisión. Carlos, una excelente mañana, te está dando la bienvenida a los tiempos acá a la capital de la República. Qué gusto tenerte por acá, Carlos. Lo mismo te digo. ¿Cómo estás? Verte vivito y coleando, Félix Narváez, digno y activo, la verdad. Es un gusto saludar al colega y al amigo también, al noble competidor cuando los fuimos y sobre todo al periodista de toda la vida, que ya lleva 8 años en este espacio y creó un hábito que otros han seguido en la mañana para mejorar con la competencia lo que es el contenido radial de los sábados. ¡Qué bueno! Gracias, Carlos. Justamente a esta hora de la mañana es Carlos Vera Rodríguez, aquí en Sucesos Radio Televisión. Entremos en materia, Carlos, con todo lo que me he permitido señalar simplemente a manera de resumen. ¿El correísmo está agonizando o finalmente ha muerto? El correísmo intenta encubrir a un criminal transnacional que fomentó un robo de celular en Bélgica, que encubrió un asesinato en Ecuador y finalmente auspició un secuestro en Bogotá. Víctima de lo primero fue Ramiro Cueva, que felizmente vive y está peleando. De lo segundo fue el general Jorge Gabela, quien asesinaron, y cada vez está más claro que es por su cuestionamiento a la negociación de los DRUP. Y de lo último, un ecuatoriano valiente y persistente, Fernando Balda, que sufrió un intento de secuestro y en cuyo caso los testimonios, las grabaciones, los documentos que ha presentado la acusación contra Rafael Correa son demoledores, especialmente
por parte de los 2 oficiales de policía enviados a traerlo como sea. Esa fue la instrucción. Tráiganlo como sea. Es decir, así es. la opción del secuestro no estaba excluida, sino tácitamente incluida. Y después de que lo intentaron, hay 5 cartas de estos 2 policías pidiendo a Correa que cumpla con su parte, que los proteja, que influya en la justicia. Y como todo cobarde y traidor que fue y que es, los dejó solos, por lo cual felizmente ellos se dieron cuenta cada vez más de lo impropio de su acción. Se han acogido a esto de la delación premiada, van a merecer una pena menor gracias a descubrir un delito mayor. De todos esos casos, Balda, Gabela, 30S y quién sabe si más, ¿cuál es el más grave, Carlos? Yo diría que el que está por empezar a desentrañarse, que es el de Fausto Valdivieso. Ayer trajeron por fin a quien es imputado como autor intelectual. Ojalá sea capaz de revelar, autor material, perdón, ojalá sea capaz de revelar a los autores intelectuales, porque siempre tuvimos la sospecha de que ese fue un crimen político contra un periodista valiente que denunció los atracos que ahora ya se han comprobado en TC Televisión con informes de la Contraloría, un medio que cambió de correísta a gobiernista, pero que no es un medio público. Crimen político, Carlos. Yo tengo la convicción, no te puedo decir que tengo las pruebas. Seguí de cerca la investigación que hacían sobre el caso de Fausto y fue impresionante cómo trataron de inducir las cosas hacia otro lado, como en una conferencia de prensa el entonces ministro del Interior insinuó que él tenía relaciones especiales y cuando le preguntaron cuáles no tuvo el coraje de aseverarlo, en donde presionaron a su esposa, en donde entraron a su casa la noche del asesinato. Y sin nadie que verifique lo que sacaban, se llevaron 2 computadores de él, una corrección de relojes que tenía, pero sobre todo cajones con documentación. ¿Y todo eso por qué, Carlos? Porque Fausto Valdivieso tenía pruebas de la forma en que TC era utilizado para robar, sobrepreciando cosas, pagando cosas que no se existían o se hacían en otros casos, apoyando a la mafia de los Alvarado, que instrumentaban ese canal como la tienda de la esquina. Es la presencia de Carlos Vera Rodríguez aquí en Radio Televisión Sucesos. Él está en Quito, nos honra con su presencia. Y estamos analizando estos últimos acontecimientos, estos últimos escándalos, donde está sonando, Carlos, en las últimas horas, el costo aparentemente exagerado de varios edificios que Correa los ponderó como otra estrella de su gestión. ¿Tarde o temprano también que tenía que sonar eso, Carlos? No es ninguna novedad, Félix. Están descubriendo lo que nosotros denunciamos. Y ahora lo está sacando el Consejo de la Judicatura Transitorio gracias a un gran investigador que está ahí que se llama José Cisneros, para recuperar el prestigio perdido porque no tuvieron la entereza de enfrentar lo que debían a tiempo y se dividieron, dejándose fragmentar por el doctor Juan Pablo Albán, cuya gestión terminó favoreciendo al correísmo y postergó lo primero que tenían que hacer, que es evaluar la Corte Nacional. Entonces, ahora recién se están acordando de lo que ya sabíamos. Hay 160 millones de dólares no justificados en todo lo que Yalki y su caterva impulsaron. Noticia. Ahora están asombrados porque hay construcciones de $2,5 millones de dólares con 4 pisos para 8 personas, porque hay otra edificación en donde nadie utiliza los servicios en esa magnitud. Pero sí fue un sistema del correísmo para desfalcar este país. Ahora, lo importante es que la impunidad no se consagre, si no vuelven. Y que mientras por un lado se combate la corrupción, por el otro se impulse la producción. Si no, el periodo de transición de Lenín Moreno no va a tener sentido. Ya estuvo bueno de que se hayan pasado 1 año y medio recordándonos lo que nosotros denunciamos. Y por eso en muchos casos tuvimos que dejar el medio, pero no dejar la voz. Y que dejando sin injerencia a los instrumentos u órganos de control, ellos actúen con la valentía que antes no tenían. Ya. Pero es tiempo también, por el otro lado, de sacar a esa gente que sigue enquistada en el gobierno. Por ejemplo, ya la ministra de Justicia, cuando se armó el Comité Interinstitucional para investigar el caso Gabela, que ahora es la directora de Asesoría Jurídica de la Presidencia de la República, la doctora Johanna Pesantes.
la doctora o la ministra que en ese tiempo vio cómo ese comité interinstitucional funcionaba, delegó una persona para que lo presida y conoció hasta el segundo producto que se llama. ¿Qué fue el segundo producto? Aquel que establecía que el asesinato del general Gabela no fue delincuencia común, sino crimen organizado. Delincuencia organizada. Y por eso pasaron al tercer producto. Si el segundo producto hubiera establecido que era delincuencia común, ahí se acababa el trabajo del perito. Bueno, la persona que tuvo eso en sus manos y que fue parte del encubrimiento es ahora directora de asesoría jurídica de la Presidencia de la República. O sea, ¿hasta cuándo, Lenín Moreno? ¿Hasta cuándo? ¿Qué te dice eso, Carlos? Que es muy complejo desmontar un sistema fascista y corrupto de 10 años. Exacto. Que hay que tener perseverancia, pero que no hay que detenerse en el camino. Y que el jefe de Estado es, como la mayoría de presidentes, un rehén de una cantidad de grupos en su entorno que le hacen conocer lo que ellos quieren y no lo que él necesita. Quería preguntarte sobre estos casos, tú que fuiste y eres un denunciador permanente de estas cosas, pero no quiero dejar por alto el tema de la refinería del Pacífico, Carlos, donde Correa y Chávez pusieron la primera piedra, lo recordamos. ¿Y ese caso, Carlos? Ya tienen interesados, dice el ala del gobierno a la que le encargaron conseguir inversionistas. Ya tienen interesados. El ala técnica petrolera debe responderles que es inviable esa refinería y ellos tienen los argumentos que yo no voy a resumir ahora. Lo que no tienen es presos a la cantidad de atracadores que estuvieron tras los 1.500 millones de dólares botados ahí, más allá de Capaya y 2 o 3 más que tuvieron indirectamente que ver con la relación. Una refinería de ese costo todavía más, porque quieren hacer ahí 10.000, 12.000 millones de dólares, no es viable. ¿Qué le habrán ofrecido a los inversionistas para que sin estudios técnicos se atrevan a decir tenemos interés? Porque lo único que han dicho es tenemos interés. Y en cuanto a la de Esmeraldas, la cosa es peor. Lo último que se ha comprobado y pronto se verá que están haciendo es echar sosa cáustica, que es un elemento químico que se utiliza en la refinación y después de eso tiene que ser descartado de una manera extremadamente cuidadosa. Inclusive eso es envuelto en una serie de containers aislados y blindados para ser reexportado y desechado técnicamente como basura tóxica. Ahora lo están haciendo a un costado de la tierra cerca de la refinería y eso lo han documentado los pobladores y pronto se lo verá. Entonces, frente a esos temas, no hay una política energética definida todavía del ministro Carlos Pérez. Salió la semana pasada a decir que sí, que seguimos perdiendo $4 por barril, pero que él no puede hacer nada por los contratos porque hacerlo significaría algo peor: perjudicar la inversión extranjera, quebrar la palabra del Ecuador y fomentar el riesgo país. Te voy a dar una primicia. El contrato con Tailandia, que fue para que nos presten $600 millones y pagarles $6.000 millones, 10 veces más, con 122 millones de barriles de petróleo, hubo un momento en que pudo ser cuestionado por la administración de este gobierno, específicamente cuando estaba Byron Ojeda Petroecuador. ¿Qué pasó? La fórmula tramposa que idearon para calcular el precio del petróleo se quebró porque un elemento, el que llaman coque 70, ya no podía ser incluido debido a que era tan tramposa la fórmula que decía que cada mes había que calcular el precio del petróleo según la referencia de coque 70 que publicaba X revista. Esa X revista dejó de publicarlo. Era solo de acuerdo a esa revista. Por lo tanto, la fórmula ya no podía aplicar si no había cómo ejecutar el contrato. Se volvió inaplicable. Le pidieron en Petroecuador al procurador, en esa época estaba García, al contralor, a la presidencia, que intervengan para decir renegociemos esto porque es inaplicable. No lo hicieron. Segunda cosa, consiguieron un crédito para pagar los 600 millones a Tailandia y poder hacer lo que acaban de hacer esta semana con otro contrato. Ya, a la mitad de interés, un grupo financiero les decía, mira, aquí está la plata, desháganse de los tailandeses, les prestamos lo mismo, a la mitad de interés, y liberen ese petróleo para poder aprovechar el buen precio. Cuando el funcionario que estaba a punto de concretar la negociación lo iba a hacer, lo llamó Eduardo Mangas de Carondelet a decir paren. Conclusión, la mafia sigue enquistada
en el poder. Por lo que tú mismo explicas, y qué bueno, Carlos, que lo hagas tú, da la impresión de que el correísmo se blindó tanto que es bastante difícil llegar al fondo del problema. Es exactamente así, pero no es imposible. ¿Cómo hacerlo? Con huevos. Hace falta huevos, es decir, coraje, valentía. ¿El Consejo de Participación lo está haciendo, Carlos, con Trujillo a la cabeza? Sí. Lo que ellos han hecho es extraordinario, pero no es suficiente. Ni puede pedírseles rebasar el ámbito de las atribuciones amplias que les hemos dado. Ha sido extraordinario lo que estos señores han hecho. Pero tienen que ser complementados por otros estamentos de la sociedad. Y en este momento, quienes más huevos están demostrando, y perdonen la alusión que puede ser machista, son las ciudadanas con faldas. Sí, las mujeres, que yo siempre he pensado que son más valientes que los hombres, no solo más fuertes, son las que han salido a decir: yo denuncio la corrupción. Andrea, por ejemplo, la chica que rompió el silencio en la asamblea, diciendo que era extorsionada por un asambleísta. ¿Cómo no? Gracias a Andrea, otros más empezaron a decir lo mismo. Jessica Jaramillo, en el tema del caso Gabela, la administradora del contrato durante apenas 4 meses, que salió a decir: sí, existe tercer producto. Una secretaria de ese comité interinstitucional, se me va el nombre ahorita, que concurrió recién a decir: hay 38 actas. Formalmente no, porque nunca las firmaron, pero yo llevaba nota de lo que discutía ese comité. Hay 18 encubridores del asesinato de Gabela que no se acuerdan de nada, que tienen un súbito ataque de amnesia. Paula Ventimilla, que acaba de obtener los documentos de la Cancillería, cuya reserva debe levantarse el sábado, para probar todo lo irregular de la concesión de la nacionalidad a Assange. E inclusive el hecho de que el 4 de diciembre Assange renuncia al asilo y el 12 de diciembre le dan la carta de naturalización. Y todo dice María Fernanda Espinosa que no sabía porque firmaba un viceministro de Relaciones Exteriores, y todo dice el presidente de la República que le había encargado a ella con tal de que lo resuelva. Peor, si María Fernanda Espinosa no sabía, fue negligente. Si sabía, fue cómplice de una cosa muy grave: armar con Assange y Putin un complot para burlar Terrible. a Inglaterra, y algo peor, Terrible. tener alojado a Assange en nuestra embajada para que junto con Rusia interviniera en las elecciones de los Estados Unidos, cosa que ya está aprobada. Así de grave nomás. Para eso hemos prestado nuestra embajada y nuestro servicio exterior. Bueno, quien está atrás de eso ahora es Paola Ventimilla, otra mujer. No nos olvidemos de la esposa del general Gabela, Patricia Ochoa. Ella es mi heroína, y ahí tengo que reivindicar algo, Félix. Fuera de serie. Con orgullo. Fui el primero que le puso atención. En una concentración que hicimos un sábado en la Carolina. Ahí ella fue de las oradoras que invité a denunciar su tema. Ahí habló ella, ahí habló Fernando Villavicencio, ahí habló el coronel Pazmiño, ahí habló Patricio Aro, ahí habló Diego Kendo, ahí hablé yo. Es decir, armamos una plataforma abierta de opositores democráticos. Y luego en una conferencia de prensa que dimos en Guayaquil, invité a Patricia Gabela para que visibilizara el caso. Y luego, en agosto del 2014, hace 4 años, cuando decidí volver a entrevistar, no volver a la televisión, un espacio que se llama ahora Quemarropa en Ecuador en Vivo. ¿Cómo no? Ella fue la segunda invitada. Y ella allí ya dijo que había un informe que no le querían entregar al presidente, que era el tercer producto, como le llaman ahora, y estaba retenido. Esa mujer es extraordinaria. Sin duda, fuera de serie. Lo cierto es que vamos corrido medio tiempo del actual gobierno, Carlos, y se nos está terminando el tiempo. ¿Será necesario otro gobierno para llegar al fondo de todo esto? No, yo creo que hay que apuntalar lo bueno de Lenín Moreno, que es poco, pero que es invalorable. Es poco, pero es invalorable. Es poco, Carlos. Es poco. Él tenía, después de la consulta, un respaldo descomunal que debió haber invertido mejor. Y hay que desechar lo malo, que va básicamente por 2 lados. No sanear su equipo correísta, que es desleal con él, y leal con el sistema corrupto que se implementó, y no emprender en un programa de recuperación económica por fin, que siguen armando a retazos, lento y a cuentagotas, tanto que el ministro Martínez de Finanzas dice que le gustaría ir más rápido. Bueno, pues vaya más rápido o váyase. Pero si es que hace ese saneamiento, ¿se quedaría solo, Carlos? No, yo pienso que él va a recuperar apoyos indispensables. Pienso que la traba principal es el bloque morenista en la Asamblea, que es tan zigzagueante.
Pero lo que en el fondo es leal a Correa, porque ellos fueron cómplices, sino parte de muchos de los atracos. Entonces, cuando ellos frenan ciertas cosas, se están protegiendo a sí mismos. Ahí tiene que tomar una resolución terminante Lenín Moreno, consciente de la responsabilidad que le tocó: traicionar al traidor. Es Carlos Vera Rodríguez aquí en Sucesos Radio Televisión, pero también queremos preguntarle qué va a pasar con él en el futuro inmediato y qué va a pasar con todo lo que ya nos ha comentado a sí mismo en ese futuro inmediato. Vamos a hacer una pequeña pausa y recuerde usted que con el programa Guagua Centros de la Alcaldía de Quito son más de 9.000 familias que llevan con tranquilidad a sus niños hasta más de 157 centros en los que son protegidos, educados y bien alimentados. Juntos trabajamos para vivir mejor, lo dice la Alcaldía de Quito. Volvemos con Carlos Vela, aquí en un momento en Sucesos. La inquietud con todo lo que nos ha relatado, yo diría de manera casi milimétrica, Carlos Vera. Obviamente habrá que esperar el anterior gobierno porque, insisto, Carlos, a este le queda poco tiempo. Le queda poco tiempo. Habrá que esperar el posterior gobierno. El posterior gobierno. Correcto. ¿Qué se viene como, Carlos? No nos resignemos a eso. Hay 2 años y medio todavía. Si desde ya estamos claudicando respecto a lo que hay que exigirle a Lenín Moreno y a lo que él se comprometió felizmente cuando yo decía, traicionó al traidor, porque a quien más traicionó Correa fue a él. Él le prometió, con tal de que viniera y fuera candidato, el único que podía ganar, porque Correa sabía que aún si conseguía postularse perdía, que escogería a su vicepresidente, no se lo permitió. Que pondría la mitad de asambleístas, por lo menos, no se lo permitió. Que elaboraría el programa de gobierno, no se lo permitió. ¿Ya te acuerdas que cuando llegó dijo, vengo con la mano extendida? Le dijo, ¿qué? Y le pegó un tirón de orejas. Entonces, visto en ese dilema, Moreno dijo, ok, me voy a aguantar. Llegó a la segunda vuelta, que de paso no ganó, pero el principal afectado por el fraude tampoco lo supo defender, que fue Guillermo Lasso. No lo supo documentar y sostener, como hizo, por ejemplo, 2 veces López Obrador en México. Y cuando comenzó su mandato, Lenín Moreno marcó desde el primer día una distancia y una diferencia que han ido progresando y que son notables. Eso yo rescato, me parece valiosísimo, pero no es suficiente. Entonces, él tiene que comprender que optó por un modelo económico más eficaz sin renunciar a reivindicaciones sociales que todos apoyamos, y tiene que entender que el socialismo moderno es generar inversión económica para sembrar en transformación social. Punto. Ha dicho ahora en las Naciones Unidas que sigue siendo un revolucionario, me alegro. Ha criticado el bloqueo contra Cuba, yo también. Estoy contra que se bloquee a Cuba. Ha mejorado su posición respecto a Venezuela, no se le puede pedir más. Es decir, él está contra una intervención, yo también. Unilateral, sí, en conjunto, no.
Hay un mecanismo de las Naciones Unidas que permite a varios países intervenir cuando hay una violación sistemática de derechos humanos y crisis humanitaria. Bueno, eso hay en Venezuela. Tiene todavía, son ciertas taras ideológicas que complican su éxito gubernamental. Sin duda. En el momento que las resuelva, ¿ya? Su gobierno y el país van a despegar. Y hay que pugnar por eso. ¿Y Correa, Carlos, cómo le ves? ¿Un judío errante condenado a hacer eso para vía internet hacer política? Lo que siempre fue un cobarde prófugo. ¿Por qué le tienes tanta bronca, Carlos? Porque es eso. Porque yo me quedé aquí en el Ecuador y no me fui de paso cuando salí de la televisión. ¿Cómo no? Yo dije que no me iban a callar y no me callaron, que aunque sea con un megáfono hablaría. Yo fui el primero que armó concentraciones en el 2009-2010 cuando el miedo era superior y el poder era mayor. 2 en el Arbolito, 1 en la Carolina, 2 en Guayaquil. Felizmente los valientes se han multiplicado y son mejores y no sé si necesito más mi labor. Yo me metí a una revocatoria del mandato para sacarlo democráticamente como era. A mí en lo personal, más allá de sus denuestos que eran condecoraciones, yo te diría que me ha catapultado en vez de haberme afectado. Pero yo detesto a los traidores y más aún a los cobardes. Y este fue un traidor de lo que prometió en la segunda vuelta y yo apoyé. Y por eso desde el 15 de enero del 2007, cuando puso a un corrupto en la terna para Contralor, que todos me criticaron, es prematuro, es demasiado, es una falta de respeto al jefe de Estado. Hasta el último día lo combatí y triunfamos, ganamos. El Ecuador no es Venezuela, en gran parte gracias a la prensa libre de este país. Y por lo tanto tenemos todo el derecho a opinar respecto a cómo ser una democracia ahora. Eso es. ¿Hay que ir pensando en un posible gobierno de Nebot, Carlos? No, yo creo que, de paso, él viene hoy a ¿Cómo no? Quito, va a estar en el Coliseo del Colegio Anderson a las 11. Se lo ve muy activo, y va a seguir más, porque él está terminando su periodo de la alcaldía y dejando reconstituido un partido nacional fuerte. Y a eso se debe su presencia ya en Quito en 2 meses, 2 veces en 3 meses estuvo en Guaranda, Ambato y Riobamba armando alianzas la semana antepasada. A eso, yo sí quisiera que fuera, yo no creo que va a ser. Y hay mucha gente en su entorno que dicen conocerlo más, que está preparando el camino, que se puede postular. Estoy seguro de que si lo hace, gana. Y estoy seguro de que si se postula, yo que estoy cerca, soy militante de Marea de Guerrero y conversamos un par de veces a la semana, está en su mejor momento. Es un momento de una sabiduría, sabiduría excepcional. De una madurez extraordinaria, y le dije que es una pena que todo eso se quede solo en Guayaquil, ya sin que eso desmerezca a Guayaquil. ¿Qué le falta a Nebot para ser candidato? Pregúntaselo a él, yo no sé. Desde el punto de vista del análisis, Carlos. Para mí le sobra todo, en el sentido de ser buen candidato. Yo no sé, él hizo recién una confesión a vistazo que ahora como la hizo me molestó y no me gustó. ¿Qué dice? Te hago notar eso porque fue muy especial. Él dijo que en 1998 desistió de su candidatura porque no está acostumbrado a hacerse cargo de una responsabilidad cuando sabe que va a fracasar. Y hacerse cargo de la crisis del 98 era fracasar porque era imposible resolverla como él quería sin haberla él causado. Le digo, pero ahí es donde se necesitan los grandes estadistas, exacto. Los grandes hombres, así es. Los grandes retos. No, ahí se necesitan cojudos, vanidosos que creen poder, me dijo él a mí con esas palabras. Yo no soy cojudo, vanidoso. Si mañana yo veo que el país está en una circunstancia difícil, pero que depende de mí sacarla, no dude que yo aceptaré. Entonces, yo discrepo con su visión, la respeto mucho. Cada vez veo más que él ha tenido razón en ciertas cosas en que yo creí tenerla, pero este es todavía un punto no resuelto entre nuestras diferencias. ¿Y Carlos Vera? ¿Yo? Yo disfruto lo mejor que me pudo haber pasado al salir de la televisión, darle tiempo a mis hijas. Tengo una de 9 y una de 5 años, estoy divorciado por 4ª vez desde hace 2. Y aunque no me enorgullece decir esto que te voy... ¿Estás solo, Carlos?
solos, divorciado dije, solo ya, no. Ya, por favor. y aunque, te digo, no me enorgullece decir lo que te voy a decir, yo he sido mejor padre cuando no he convivido con mis hijas que cuando lo he hecho, porque aunque el tiempo es menor, la dedicación es mayor. Realmente me concentro en ellas. Ellas duermen conmigo viernes y sábado, por ejemplo. Y yo no tengo empleada en la casa. Vivo en una suite muy chiquita. Entonces hacemos todo. Tienden la cama, ellas me ayudan a lavar plato. Cuando nos toca cocinar, lo muy básico, cocinamos. Deporte, vamos a la piscina, jugamos tenis, al cine, a comer afuera. ¿Pero algo vas a hacer en la política próximamente, Carlos? No, ya no. Ya no. Yo cerré esa opción y también se lo dije a Nebot cuando me dijo, ¿a usted le interesa ahora ser concejal? Le dije, no, yo no sirvo para administrar, Jaime, yo sirvo para pelear. Ese es su problema, que toda la vida se ha pasado criticando y atacando a los periodistas. Le digo, no comencemos a discutir de lo que le hemos ahorrado a los periodistas de este país. ¿Quiere que le haga una lista de las obras que yo impulsé, aunque no estoy en la placa de inauguración? ¿Quiere que le haga una lista de las obras que yo bloqueé para que no hubiera más corrupción? Bueno, entonces le digo, no, Jaime, yo no le sigo. Pero ¿sabe qué? Yo le hago daño a sus listas. La única vez que fui con Cintia Viteri, hicieron fraude deliberadamente. Yo tuve más de 840,000 votos, me reconocieron solo 726,000. Mostré un mail del CNE en donde decía Vera no entra. Un mail del CNE. Impugnamos ante el CNE, ante el TCE y finalmente la denuncia fue a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Felizmente, mi líder, porque yo me enorgullezco de decir que es mi líder, no es mi jefe, es mi líder, comprobó que el fraude se había dado y Jaime Nebot lo dijo 3 veces. Entonces yo hago más país desde el periodismo, ahora en mi cuenta de Twitter, en las entrevistas de Ecuador en vivo. Estoy dedicado a la asesoría de comunicación y me especializo en media training. Escojo, no me escogen. Cualquier cliente no acepto y advierto mi trato y mi mecanismo para que después no se resientan. No has cambiado en nada, Carlos. Qué bueno, qué malo, ¿no? Y eso me enorgullece por ser tu amigo. Carlos, muchas gracias. ¿No he madurado? No sé, yo no creo mucho en esa palabra. Tenemos que seguir siendo lo que somos, Carlos, y seguir adelante. Qué lindo oírte eso. Gracias, Félix. Es el mejor elogio que me pueden dar. Gracias, Carlos. Un abrazo. Igual. Siempre contigo. Me preocupa tu cicatriz en la nariz. Sí, tengo precáncer de piel por exceso de exposición al sol. Precáncer, Carlos. Sí, felizmente esta manchita no es melanoma o es maligna o una cosa así. O sea, de esas que se expanden rápido y tengo que hacerme una mini cirugía allí. Para extirpar los bordes que les dicen y que no siga progresando, porque si no va a terminar con un hueco en la cara y no con una nariz en la cara. Para seguir extirpando la corrupción que tanto te ha costado, Carlos. Uso bloqueador 100, me expongo menos, gorra, cuando juego tenis, curita encima. Y espero que Dios me dé un tiempo más hasta terminar de educar a mis hijas. No un tiempo más, mucho más, Carlos. Gracias, Félix. Un abrazo, siempre contigo, Carlos. Un saludo a todos los oyentes. Volvemos con más aquí en Sucesos Radio Televisión.
joven de la alcaldía de Quito son más de 26.000 jóvenes entre 18 y 25 años los que cuentan con su primer empleo y la posibilidad de cumplir sus sueños. Juntos trabajamos para vivir mejor, lo dice la alcaldía de Quito. El movimiento Acción Democrática Ecuatoriana ADE acaba de ser reconocido. Viene haciendo actividad política pública desde hace mucho rato y a la cabeza de eso está el doctor José Vázquez, quien es el precandidato a la alcaldía de Quito. Es un episodio que durante la presente semana generó múltiples comentarios y ya los comentamos por qué. El doctor José Vázquez, desde siempre y sobre todo ahí rescato el aspecto de la amistad, ha sido, yo diría, el brazo derecho del doctor Julio César Trujillo. Han trabajado en largas jornadas, él, yo diría, como un leal amigo, siempre junto al doctor Julio César Trujillo. Y por allí se comentó que, claro, como el doctor Trujillo actualmente está en lo que es de dominio público, públicamente, valga la redundancia, tenía que aprobarse el ADE finalmente que no había sido reconocido. Conozco a la calidad de nuestro invitado, conozco su valor moral, su ética, y por eso justamente está aquí, en Sucesos Radio Televisión. Doctor, muchísimas gracias, un gusto tenerle por acá, pero asimismo permítame ubicarme en el plano estrictamente periodístico para que usted mismo explique al público, a la comunidad, esto que de alguna forma fue comentario que preocupó. ¿Cuánto tuvo que ver, disculpe que le plantee así, la presencia del doctor Trujillo para el reconocimiento de ADE como movimiento político? Doctor, buenos días. Muchas gracias, Félix. Muy amable. Ventajosamente el país le conoce a Trujillo y Trujillo saben que él nunca utilizará el poder a favor de nadie. Mientras estaba el anterior Consejo Electoral, nosotros habíamos presentado cerca de 150.000 firmas, de las cuales fueron revisadas más de 100.000 firmas y teníamos cerca de un 90% para legalizar el movimiento. Este actual Consejo Electoral llegó a que me revisen la última parte, pero en vez de ser positivo, mi promedio era más o menos de un 25-30% de las firmas que nosotros entregábamos, porque de 10 firmas, 5 resultan afiliados a otras organizaciones políticas, 1 o 2 resultan que no se les divisa bien o la firma o sus nombres o su número de cédula, y otro resulta que es fuera de la circunscripción territorial, que es Pichincha. Entonces nos quedaba más o menos un 25-30%. Pero en esta vez, de 21.000 firmas, nos reconocieron 2.018 firmas, menos del 10%. ¿Y eso? O sea, en vez de que nos ayuden los nuevos vocales, más bien presionaron no sé de qué manera y nos hicieron eso. Pero yo le agradezco a Quito que quienes recogieron las firmas son los dirigentes barriales, dirigentes deportivos, dirigentes gremiales, que le tomaron más ahínco. Y en menos de una semana recogieron cerca de 20.000 firmas y pasamos por sobre lo que requería el Consejo Electoral. Requeríamos como 33.819 y sin revisarnos la última parte pasamos de 36.800 y algo más. Qué bueno que así haya ocurrido, doctor. Además, Trujillo jamás, y yo lo pediría tampoco a él, que haga ninguna cosa que atente a la ley, a la moral, a la ética. Su formación, su prestigio, y donde que él está, el país lo reconoce. Y no creo por una cosa tan sencilla como esta, él tenga que verse involucrado. Y por eso justamente empecé por allí, doctor, haciendo esta anotación, porque otra cosa es conocer, digamos, en el ámbito privado, en el ámbito particular, en el ámbito profesional, al doctor José Vázquez y al doctor Julio César Trujillo. Eso es otra cosa. Y por eso justamente, qué bueno, doctor, que usted lo explique, porque esto ha sido motivo de múltiples comentarios. ¿De cuántos opositores? Bueno, yo podría decir que es una cosa muy pequeña y especialmente los resentidos vinculados al correísmo. Entiendo que cuando salió ese algo en las redes sociales, de lo que yo pude detectar, salió de ellos. Su conciencia es la que les condena y no saben de la formación moral de la que tenemos y que le hemos demostrado al país. Lo lamentable es que usen estas armas bajas y no sea la discusión, el cambio del país,
la transparencia, la honorabilidad que necesita el Ecuador en este rato. Lo cierto es que el doctor José Vázquez, el doctor Pepe Vázquez, como también se le conoce, finalmente tiene una organización política, se aproxima o se apresta a inscribir su candidatura a la alcaldía de Quito. Para venir de atrás, ¿con cuánta fuerza, doctor? Yo le diría que es mucho más de la que yo me imaginé. Hace 35 años he estado con Julio César Trujillo y él es un hombre dedicado al servicio social. Y especialmente el área que me dedicó a mí lo he hecho también con su misma vocación, porque más que ser un amigo ha sido un maestro y un padre político para mí. A usted así siempre lo ha visto y hay que en honor reconocer así. Y para mí ha sido un honor estar al lado de él todo este tiempo y él especialmente me dedicó a tratar de que las instituciones se manejen por la vía jurídica y especialmente el legalizar las tierras de quienes habían sido mal explotados por gente inescrupulosa y hemos legalizado gran parte de los sectores populares para que tengan su escritura y su libertad. Eso me ha dado una vinculación como a unas 800 organizaciones en Quito que faltan 800 organizaciones. Que faltan por legalizar, incluso muchas de ellas, que es cerca de un 40% de lo que se encuentra en el catastro de Quito y que hay que formalizarles en las condiciones que están porque el municipio lo ha permitido. De ellos ha salido este pedido de que yo me meta a hacer un movimiento político y ahora me tengan en vilo de meterme a la alcaldía de Quito sabiendo lo difícil, lo complicado que es eso cuando hay que enfrentarse a poderes económicos poderosos que tienen tras el municipio de Quito y que han sido parte en estos últimos tiempos. Por eso les decía, con todo respeto, venir de atrás, porque su candidatura, usted, el candidato ahora actualmente o precandidatura, no es pues una candidatura de supermercado, usted no está en las perchas de los centros comerciales, usted es otra cosa. ¿Será suficiente con eso para ganar esa alcaldía? Yo espero que Quito, y quienes estamos en Quito, porque yo soy quiteño nacido, vivido en Quito, y tengo mis padres que no son quiteños. O sea, que conozco las dos fases de quienes habitamos en Quito. Y puedo decirle que no van a permitir que siga como está Quito, que necesita un cambio. Y creo que el ponerle honradez y transparencia ya es haberle cambiado un 180%, darle un giro de 180% a la Municipalidad de Quito. Pero va a ser una pelea titánica. Yo lo conozco y he visto y he sentido todos los días. Cuando yo camino por la calle, he tenido varias de las, primero, agradables voluntad de la gente de decirme que no me arredre, que es la hora de cambiar. Pero también he escuchado de varias gente que debo tener cuidado porque los capitales que están al otro lado son muy poderosos y que tenga mucho cuidado y que eso va a hacerme perjudicial. Pero lo uno y lo otro me ha dado mucha valentía en que creo que si no nos jugamos, gente honesta, gente honrada, para cambiar y hacer la cosa pública que sea una cosa transparente y darle lo que merece Quito, un liderazgo y que sea un referente no solo para el Ecuador, sino para el Latinoamérica, creo que vale la pena jugarse y no importa el riesgo que hay que correr. Pero si es un nivel de servicio, si es por último, una instancia de llegar al público, a la gente, a los electores, digamos así, con la obra, con la necesidad de lo que la gente reclama, de lo que la gente necesita, ¿qué tipo de intereses puede haber atrás de eso? A ver, muchos intereses. Mire usted, yo no creo que sea tan transparente haber hecho el negocio del aeropuerto. No creo que sea tan transparente haber hecho el negocio que se hizo, que no era necesario, del metro de Quito, cuando había otras cosas mucho más emergentes que necesita Quito. Hoy hemos dejado hasta de recoger bien la basura, no tenemos las vías en buena calidad, tenemos una inseguridad terrible. Eso y la movilidad, no hay un plan maestro, ni tampoco se ha planificado a corto, a largo ni a mediano plazo. Eso quiere decir que han reinado los intereses ajenos a Quito para beneficiar a ciertos grupos económicos en la capital de la República. Con esos dos ejemplos que usted pone, doctor, y porque son de dominio público, pero Quito ya necesitaba un nuevo aeropuerto y Quito se ahoga con el tema de la movilidad y ahí están esas dos obras. Le voy a resumir en pocas palabras. Por favor. El aeropuerto de Quito es un aeropuerto mal ubicado y se ha entregado 35 años a una empresa. Y para que esta empresa haga negocio le hemos hecho las dos vías más caras. La una hecha
por Odebrecht y la otra hecha 11 kilómetros, cerca de 200 millones de dólares. Cuando ese negocio era privado, los privados debían haber financiado. Y es un aeropuerto tremendamente peligroso. Puede entrar solo por una cabecera. Tiene que darse la vuelta el Ilaló de 8 minutos. En 4 minutos bajar 4.000 metros y en otros 4 minutos entrar a la pista sin tener visibilidad de la pista el piloto. Y si fracasa al despegar, aborta, pueden caer a 1.000 metros abajo. Pero las compañías internacionales, que son muy meticulosas en ese tipo de operaciones, no se han quejado. Todo lo contrario, están manifestando que se trata de un buen aeropuerto. Vea cuántos vuelos tienen que hacerse en Guayaquil y dejan de hacerse en Quito. Y especialmente los internacionales y los más grandes, que son los que dan comercio y utilidad al Ecuador. Si es que son así las cosas, el alcalde Pepe Vázquez entonces pensaría en hacer otro aeropuerto. No, Quito no se merece gastar en ese tipo de cosas. ¿Y entonces? Hay que hacer agua potable, alcantarillado, vías, hay que legalizar las tierras, hay que cambiar y darle empleo a los quiteños. Hay más de 200.000 jóvenes que no han podido entrar ni a las universidades, ni tampoco tienen trabajo. Hay que fijarse en ellos, hay que hacer una ciudad más humana, una ciudad mejor con el ambiente, un poco más amigable con los quiteños. Hemos perdido esas características, hemos perdido nuestras costumbres, hemos perdido lo que éramos los quiteños. En términos electorales, cada candidato tiene su propuesta. La propuesta símbolo, la bandera del doctor Pepe Vázquez, ¿cuál es? Más que mi bandera, yo creo que debe ser la bandera del Ecuador. Manejar con transparencia la administración pública. Dar un ejemplo de que los ecuatorianos tenemos gente honrada. Y ese ya es suficiente cambio y merece que cualquiera de los ecuatorianos nos metamos en esta lucha, porque no podemos dejar que los otros sigan haciendo de nuestro país lo que han hecho hasta acá y nos han avergonzado. Usted dice que atrás de los otros o atrás de esos otros planes hay importantes intereses económicos, pero atrás de usted, ¿quién está? Está el pueblo, están dirigentes populares, están dirigentes gremiales, están dirigentes profesionales. Lo mismo dicen los otros. Pero habría que ver hasta qué punto dicen la verdad y hasta qué punto es cierto. El que me hayan recogido 150.000 firmas los dirigentes populares. 150.000 firmas. Sin haberles dado un centavo y hayan invertido ellos su tiempo y haberme entregado ese respaldo en menos de 5 meses, creo que ese es un enorme capital y una enorme responsabilidad que me han encomendado esta gente sencilla, pero con mucha valentía para solucionar sus problemas. De los nombres que suenan de las precandidaturas que también se van perfilando, ¿cómo le ve la situación, doctor? ¿Con quién tiene que correr más? ¿O con quiénes? Verá, hay el 70% de los quiteños no ha resuelto por quién votar. Las encuestas reflejan el 30%. Todavía no está hecha la plantilla para decir quién es el más fuerte o quién es el más débil. Yo aspiro que la reflexión de los quiteños sea superior a la que ha sido normalmente y tratemos de escoger bien. Porque hay candidatos que dicen que tienen 10 millones de dólares para la campaña. Y un alcalde gana 5.000 dólares mensuales, 60.000 al año, 240.000 en los 4 años. ¿Quién honradamente va a invertir 10 millones para ganar 240.000? A no ser que vaya a hacer otra cosa. Y los quiteños, si es que esa facultad le dan, se merecen que nosotros fracasemos. Seguramente usted también ha escuchado y me toca preguntarle, se comenta actualmente que la candidatura de Moncayo casi será un nombramiento. Bueno, yo podría decirle que para... Que es el más fuerte, dicen, ¿no? Y por eso un nombramiento prácticamente. Él tiene 9 años de haber sido alcalde. Pero él vino de ser diputado, alcalde a presidente de la República, de presidente a diputado, fracasó otra vez en la candidatura a la presidencia. Creo que él tiene una larga trayectoria. Esa es la diferencia entre él y yo. Yo no soy un político que he vivido de la política, ni quiero vivir de la política. Quiero prestar mi contingente por la emergencia en la que pasa Quito. Y solo eso. Y si yo fuera alcalde, será solo esa gestión a la que me comprometa. Porque no quiero hacer de esto una profesión y tampoco quiero hipotecar mi nombre a eso. Tengo todavía que dedicarme a mi familia y quiero dedicarle lo mejor de mi vida a mis hijas. ¿Qué otra precandidatura le preocupa, doctor Vázquez? Sabe que en este rato le podría decir ninguna, porque creo que Quito y el Ecuador ha cambiado. Desde que logramos desterrar a la dictadura, a la corrupción y hemos descuerado las cosas que se han hecho mal por el Ecuador, creo que Quito y el Ecuador es otro.
La escucho y como que esto está recién empezando. ¿Y esta competencia es ganable, doctor Vázquez? Más que ganable, creo que es rescatable, porque tenemos que rescatarle a Quito. Y para rescatarle a Quito tenemos que hacer una minga a todos los quiteños. ¿Rescatarle en qué sentido? Rescatarle de lo que ha venido siendo Quito y el país. Mire usted las cosas bochornosas que hemos tenido que pasar en estas últimas administraciones. El tener que discutir sobre que vaya a la fiscalía el negocio del aeropuerto, que vaya a la fiscalía el negocio del metro, que vaya a la fiscalía actos que se han hecho en el Consejo. Creo que eso nos avergüenza. Ojalá los quiteños rescatemos a Quito y que ojalá lo que siempre ha sido Quito, nunca, de lo que yo recuerdo, los concejales, un alcalde, ha tenido que pasar por esas circunstancias y cuando han sido las cosas mucho más complicadas de las que ha tenido que enfrentar Quito en este último tiempo. ¿Dispuesto a conversar con todos, hasta con el diablo, doctor? Dicen que esto es la política. Creo que no. Yo podría conversar con gente honesta que quiera cambiar a Quito. Con una chequera, jamás. No hipotecaré mi dignidad, ni la dignidad de Quito, a cambio de ningún dinero. Cualquier propaganda que usted ve en este rato, puesta por mí, lo ha financiado los que les ha visto esa propaganda. No la he puesto yo, la ha puesto el pueblo. Y cuando le digo que la ha puesto el pueblo, ¿por qué les he dicho? Yo no soy un hombre de dinero. Yo me he dedicado a mi profesión. No tengo relación con las empresas. No tengo dinero para gastarlo. ¿Se puede ganar así una alcaldía? ¿Se puede ganar así una candidatura? Al principio yo le veía bastante difícil, claro, y le veía casi imposible poder legalizar el movimiento. Cuando me dijeron necesita como 33,000 firmas, me parecía tan inmenso. Pero cuando les vi trabajar a toda la gente, me pareció tan fácil. Ojalá la campaña me resulte eso, porque cada que visito un sector de estos, he tenido el mejor de los agrados, el ver que las cosas que habíamos hecho y habíamos preparado, le ha servido a la gente. El haberle dado una escritura, la gente dice, me dio libertad. Sin duda, sin duda. Cosa que hay cosas en el que, más que haberles cobrado un honorario que no le hemos hecho, ha sido un honorario al alma, el decir que hemos sido útiles para que esa gente resuelva sus problemas. Esto está empezando sin duda, doctor, y luego se pondrá más caliente. ¿Qué le preocupa, doctor Vázquez? Bueno, lo que me preocupa es lo difícil que es manejar la comunicación. Ahora tenemos redes sociales, tenemos la prensa que se la maneja escrita, la televisiva, la radial. Esa es la más complicada porque no ha sido mi ámbito. Pero trataré de buscar los mejores caminos para ligar a ella, para poder tenerle de mi lado. Doctor Vázquez, vamos a estar pendientes, vamos a estar expectantes. Se merece usted la mejor de las suertes. Como decía al principio, sé con quién estoy tratando. Desde hace mucho tiempo esta profesión, si algo tiene de bueno, ha sido acercarme a estos personajes a los que se les ve la transparencia simplemente mirándoles a los ojos. Y eso es del doctor José Vázquez. Doctor, mucha suerte. Muy amable. Muchas gracias, Félix. A las órdenes. Gracias al doctor Pepe Vázquez. Muchísimas gracias a ustedes. Recuerde usted que más de 9,000 niños y niñas son protegidos, educados y bien alimentados en el programa Guagua Centros de la Alcaldía de Quito. Lo dice justamente esa alcaldía. Juntos trabajamos para vivir mejor. Muchísimas gracias a su sintonía. Hemos hecho Opinión y Noticia desde Sucesos Radio Televisión. Dios mediante. Hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó De 8 a 9 con Félix Narváez.